Mareo, sensación de que las cosas te giran o te dan vueltas, presión en la cabeza, vas como andando borracho todo el día y pierdes el equilibrio. Todos estos son síntomas que habitualmente nos preocupan, ya que nos da miedo que haya debajo algo malo en el cerebro, un tumor, la ruptura de un aneurisma o un ictus cerebral. Datos que nos pueden alarmar terriblemente. Te doy la bienvenida a mi canal, soy el doctor Ignacio Alcalá, médico especialista en otorrinolaringología, y en este vídeo te voy a explicar cuándo debes preocuparte por esos síntomas de mareo o de vértigo o de inestabilidad, cuándo realmente debes acudir rápido a urgencias para ser valorado por un médico, ya que tu salud puede correr peligro. Te recuerdo que el objetivo de este vídeo es divulgativo y que no constituye un consejo médico. Ante cualquier duda que tengas sobre cualquiera de estos síntomas, ya sabes que debes acudir a tu médico. Empecemos hablando del primero de los síntomas que nos deben preocupar si lo estamos sufriendo a la vez que un mareo o que un vértigo. Y este sería la pérdida de audición, más en concreto una pérdida brusca de audición. Es decir, tienes un mareo muy intenso y a la vez notas que dejas de oír por uno de tus oídos. Como sabes, el oído se encarga no solo de la audición, sino también del equilibrio. Así que esta pérdida de estos dos sentidos a la vez deben preocuparnos porque puede que esté ocurriendo algo grave en tu oído interno que sea la causa de esos dos síntomas en conjunto. Las causas más frecuentes de pérdida de audición y mareos o vértigos a la vez son, en primer lugar, la conocida como la laberintitis. La laberintitis es una inflamación del laberinto, esa parte del oído interno, como te digo, encargada del equilibrio y de la audición. Y entre sus causas puede haber muy diversas. Por ejemplo, una infección por un virus que afecta a esa parte o una pequeña, muy pequeña falta de sangre a ese oído interno. Pero también otras más raras, como puede ser una enfermedad autoinmune. Aunque la laberintitis de por sí no reviste peligro, hay que tener cuidado porque podría no ser una laberintitis, pero además es muy importante tratarla rápidamente. En segundo lugar, lo que más les preocupa a los pacientes que tienen esta pérdida de audición y esta falta de equilibrio de forma brusca es tener un tumor en el cerebro o en el cerebelo. En concreto, el tumor que podría producir esto más frecuentemente sería el conocido como el neurinoma del nervio acústico. Este es un tumor benigno que crece en el nervio de la audición o del equilibrio y pese a no ser malo, se encuentra en una zona en la que es muy importante diagnosticarlo y hacerle un adecuado seguimiento, realizando una intervención quirúrgica cuando sea preciso. Y en tercer lugar, cuando existe esa pérdida brusca de audición y ese mareo brusco, ese vértigo intenso, tendremos que descartar que no haya un ictus cerebral o cerebeloso. Es realmente complicado diferenciar este ictus de una condición benigna del oído, pero la pérdida brusca de audición nos debe poner en alarma y deberá valorarte de forma urgente, como te digo, un médico y preferiblemente también un otorrinolaringólogo y un neurólogo. Otro de los síntomas intensos que nos deben preocupar cuando tenemos un vértigo muy fuerte es tener un dolor de cabeza que se produce a la vez justo antes o después de este vértigo. Esto es o podría ser por lo que se conoce como migraña vestibular. Pacientes que tienen episodios repetidos de dolor de cabeza y también de vértigo. Sin embargo, cuando ese dolor de cabeza intenso no ha ocurrido nunca antes y se acompaña de otros síntomas como pérdida de fuerza en un brazo o pérdida de sensibilidad en una pierna o dificultad para mover la cara, entre otros, debemos preocuparnos un poco más, ya que podría tener un origen neurológico y en concreto podría ser un ictus, es decir, por ejemplo, en este caso, rotura de un vasito en el cerebro que esté originando todos estos síntomas. La ruptura de este vaso suele ser a veces sobre lo que se conoce como un aneurisma, un vaso que se encuentra un poquito engrosado, que tiene digamos como una pompita y al romper esa pompita se produce ese sangrado. No es la única causa, pero quizás es la más típica dentro de lo raro que puede ser esto.
Pasemos a hablar de otro síntoma fundamental que constituye una alarma importante cuando sufrimos un mareo o un vértigo, y es tener pérdida de conocimiento. Una pérdida de conocimiento no suele tener que ver con un problema en el oído y apunta mejor o más frecuentemente a un problema a otro nivel, neurológico o cardíaco, por ejemplo. Es muy importante que diferenciemos tener una pérdida de conocimiento con tener una caída. A veces nos confundimos y podemos pensar que hemos perdido el conocimiento cuando en realidad lo que ocurre es que nos encontramos muy confundidos después de haber tenido una sensación que no sabemos reconocer bien. Y para esto es imprescindible la presencia de testigos en el caso en el que lo haya. Así que si te pasa esto con un testigo, pídele o pregúntale, por favor, si realmente has estado un rato tirado en el suelo sin responder a ningún tipo de estímulos, que sería lo que ocurre en el caso de una pérdida de conocimiento. A veces estas caídas con pérdida de conocimiento se asocian también a pérdida de memoria durante el momento de la caída, del vértigo y de la pérdida de conocimiento. Es posible que no recuerdes nada, incluso lo que ha pasado un poquito antes de caerte y un poquito después de caerte. Esto también puede orientar a una pérdida de conocimiento y a un origen que podría ser neurológico o en el corazón, por ejemplo. Otros síntomas neurológicos menos frecuentes que se asocian al vértigo o al mareo, pero muy llamativos y que deben hacernos correr rápidamente a ser valorados por un médico de urgencias, serían tener síntomas neurológicos severos. Estos son, por ejemplo, dificultad para hablar, dificultad para mover una parte de nuestro cuerpo, dificultad para sentir una parte de nuestro cuerpo. O también, por ejemplo, tener un cambio importante en la visión, brusco. Todo esto suele relacionarse más bien con problemas, como te digo, neurológicos y efectivamente estaríamos sospechando la posibilidad de un ictus. ¿Cómo podemos prevenir estos episodios o algunas de estas causas que se asocian al mareo y al vértigo? Y esto además va a venirte bien en cualquier punto de tu vida, va a mejorar tu calidad de vida al completo y es mediante una serie de hábitos saludables. Los ictus a nivel cerebral o cerebeloso se asocian a una serie de factores de riesgo, como son, por ejemplo, fumar, llevar una mala alimentación o no hacer suficiente ejercicio. Todo esto lo puedes prevenir dejando de fumar, llevando una mejor dieta, evitando los procesados y haciendo ejercicio a diario. No hace falta que sea mucho, empezando con 30 minutos al día de paseo, puede ser más que suficiente. Además, para prevenir, tendremos que tener en cuenta si tenemos la tensión alta, si somos hipertensos, el colesterol alto o si somos diabéticos, si tenemos una subida en el azúcar. Todo esto controlable por tu médico de atención primaria, que debe de hacer un seguimiento para mantener estos factores de riesgo cardiovascular, que es como se llaman, a raya. Para finalizar, me gustaría explicarte la importancia de que te valore un médico y haga un adecuado diagnóstico. Es posible que cuando te dé ese vértigo o ese mareo con alguno de estos otros síntomas, te vean especialistas distintos de los que ya hemos hablado, como puede ser el cardiólogo, el neurólogo y más frecuentemente el otorrinolaringólogo. Todos estos síntomas habitualmente nos pueden confundir y en la mayoría de los casos no habrá un problema importante debajo y aunque estés más o menos incómodo y lo pases más o menos mal, afortunadamente en la mayoría de los casos se deben solo al oído. Pero es muy importante que si notas cualquiera de estos síntomas de alarma de los que hemos hablado, ahí sí acudas rápidamente a urgencias. Y por supuesto, aunque no los notes, si tienes cualquier síntoma que te preocupa, debe ser valorado lo antes posible por un médico. Es posible también que te hagan una serie de pruebas complementarias, como puede ser un escáner o un TAC o una resonancia magnética. A algunos pacientes les da miedo realizarse estas pruebas diagnósticas, pero te aconsejo que te la hagas y te la recomienda tu médico, ya que es importante completar el estudio para valorar todas esas posibles causas. Espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres seguir aprendiendo sobre oídos, nariz y garganta, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo. Un saludo.